Miren, sigamos viendo las propiedades coligativas, que son aquellas que no dependen de la naturaleza del soluto presente. ¿Mm? Entonces, el soluto puede ser un ion, una molécula, ¿sí? Un átomo, porque no dependen de su naturaleza, solamente dependen de su concentración, del número de soluto, número de partículas presentes en la disolución. ¿Sí? De tal manera que las propiedades coligativas se dan es por eso. No dependen de la naturaleza del soluto, eso tenemos que tenerlo claro. Veíamos en el video anterior que en un diagrama de fases presión-temperatura, esa línea de equilibrio líquido-gas se veía modificada, ¿cierto? Hagamos de cuenta que es un diagrama de fases presión-temperatura del agua. ¿Sí? Entonces las líneas negras son pues el diagrama de fases original, que va del punto triple al punto crítico, la línea líquido-gas de saturación. Pero pensemos en el video anterior, donde teníamos una disolución y veíamos que la presión de vapor disminuía. Entonces la línea azul es la línea de saturación, líquido-vapor de la disolución. De tal manera que una disminución de presión en esa línea genera un cambio también en esta línea de sólido-líquido en la disolución. ¿Sí? Que también modifica la línea sólido-líquido del agua. Por tal motivo se va a ver modificado que va a haber un cambio en la temperatura de fusión y en la temperatura de ebullición. ¿Mm? Fíjense que aquí el cambio de fase sólido-líquido a una atmósfera, es decir, a condiciones normales, es la temperatura de fusión del disolvente puro. ¿Mm? Para el agua será 0 grados Celsius. Pero como aquí se ve modificado en el diagrama, entonces ya no va a ser 0, sino va a ser menor. ¿Cierto? A una atmósfera, por ejemplo, o a cualquier presión que esté por encima del punto triple. Porque si está por debajo del punto triple, pues ya no va a ser una fusión, sino va a ser una sublimación. ¿Cierto que sí? Entonces esta es la temperatura de fusión de la disolución. Y esta en rojo va a ser la temperatura de fusión del disolvente puro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el descenso crioscópico? Para que esa disminución, este delta, me dé positivo, simplemente lo expreso como la temperatura de fusión del disolvente puro, asterisco menos la temperatura de fusión de la disolución. ¿Sí? Yo quiero ver ese delta como positivo. ¿Sí? Una variación en la temperatura. ¿Qué tanta disminución hay? Entonces, la ecuación con la cual puedo calcular esa variación o esa disminución de temperatura de fusión o el punto de congelación se llama descenso crioscópico. Este delta se llama descenso crioscópico y va a ser igual a K sub F, que es la constante crioscópica, M minúscula, que es la molalidad del soluto. Ustedes saben que molalidad del soluto es mol soluto sobre kilogramo de disolvente, y por un factor I, que se llama factor de Van Hoff. ¿Sí? Y un factor de Van Hoff es un número entero que no es negativo ni es cero. Es un número entero que me da más o menos el grado de disociación que tiene un soluto, en este caso en agua. ¿Sí? Más adelante hablamos del grado del factor de Van Hoff. La constante crioscópica yo la puedo buscar en literatura, ¿sí? Pero también la puedo relacionar con algunas propiedades termodinámicas, como son. La constante crioscópica es igual a la constante de los gases, 8,3145 por 10 a la menos 3 kJ sobre mol Kelvin, ¿cierto? Por M mayúscula del disolvente, es decir, la masa molecular del disolvente, la masa molar del disolvente, porque la constante crioscópica solo depende de las propiedades del disolvente, no del soluto. ¿Sí? Por tanto, entonces la constante crioscópica para un disolvente dado va a ser igual a la constante del gas por la masa molecular o masa molar del disolvente. En este caso, si estoy estudiando agua, pues sería el agua, por la temperatura de fusión del disolvente puro elevado al cuadrado, dividido la variación de la entalpía de fusión, que esa sí la podemos encontrar en tabla, ¿cierto? Entalpía de fusión del disolvente, que va a estar en kilojoules sobre mol, una entalpía molar. Si ustedes hacen un análisis dimensional, yo puedo de ahí, por ejemplo, con la constante crioscópica, yo puedo, por ejemplo, determinar masas molares de disolventes, o con la entalpía
de fusión, puedo calcular la constante crioscópica, ¿sí? Es decir, puedo hacer muchas cosas con esta ecuación, reemplazándola también en la ecuación de arriba. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que la constante crioscópica solo depende de las propiedades del disolvente, no del soluto. Y como tal, el cambio, la propiedad coligativa, que es el descenso crioscópico, solo depende de la concentración del soluto, más no de su naturaleza. ¿Y por qué digo eso? Porque lo estoy expresando como molalidad de soluto, que son mol soluto sobre kilogramo de disolvente. Entonces vean que esa variación en el punto de congelación o el descenso crioscópico solo depende de la concentración de soluto. ¿Sí? Listo. Entonces, ya vimos qué es cada cosa. Pero también aquí vemos que el cambio de fase, ¿cierto?, entre líquido y gas, que ustedes saben que se llama vaporización. Si lo interpolo aquí, voy a tener la temperatura de ebullición del disolvente puro. ¿Sí? Pero ese cambio se va a ver afectado porque aquí voy a tener otra intersección. Pues interpolo acá. Tendré entonces la temperatura de ebullición de la disolución. Entonces, ¿qué digo allí? Que tengo un aumento en la temperatura de ebullición, un aumento ebulloscópico. ¿Sí? Porque ya no es aquí, sino aquí donde va a evaporarse el líquido, es decir, la disolución. Entonces va a haber un aumento en la temperatura de ebullición respecto al disolvente puro. A eso lo llamamos aumento ebulloscópico o aumento en la temperatura de ebullición. ¿Sí? Que esa es otra de las propiedades coligativas. La primera ya la nombramos, descenso crioscópico. Y este es igual a esa variación, ese aumento, ese delta, ¿sí?, va a ser igual entonces a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, que va a ser igual a la constante ebulloscópica, ya no crioscópica, por la molalidad del soluto por I. ¿Sí? Entonces es casi todo igual. Solo que la constante ebulloscópica es diferente a la constante crioscópica. ¿Sí? Generalmente para un disolvente la constante ebulloscópica es de menor magnitud que la constante crioscópica, entonces vamos a observar un mayor cambio en la temperatura en la disminución en la temperatura de congelación que la de ebullición. ¿Sí? Aquí ya vamos a decir que K sub B es la constante ebulloscópica. Y esa constante ebulloscópica va a ser igual. Constante de los gases, universal de los gases, por la masa molecular del disolvente, por la temperatura, en este caso, de ebullición del disolvente puro al cuadrado, dividido, ya no la variación de entalpía, sino la variación de entalpía de, sí, ya estaban pensando allá, pues de vaporización, ¿cierto? Porque aquí, de aquí a allá, acuérdense las ecuaciones de Clapeyron, ocurre la transición de fase, vaporización, condensación, vaporización, condensación, ¿cierto? El equilibrio de fases. Esta es la constante ebulloscópica y EI sigue siendo el factor de Van Hoff. ¿Sí? Entonces fíjense una cosa, las entalpías de vaporización siempre son más grandes que las entalpías de fusión. ¿Sí? Se necesita más energía para cambiar de fase de líquido a vapor que para cambiar de fase de sólido a líquido. Entonces, como la entalpía de vaporización es de mayor magnitud, entonces su constante ebulloscópica va a ser menor que la constante crioscópica para un disolvente dado. Al tener esto, entonces yo ¿qué voy a pensar? Que en esas dos propiedades coligativas se va a ver más marcado el descenso crioscópico, porque es mayor la constante, que el aumento ebulloscópico, ¿sí? Para una misma disolución. Bien, de tal manera que ya vimos las ecuaciones con las cuales podemos calcular ese aumento en el punto de ebullición
o esa disminución en la temperatura de fusión. ¿Sí? Miremos un momentico qué es factor de Van Hoff. Como les dije, es un número entero que es mayor a 0, nunca es negativo. Y me está dando me está diciendo que el grado de disociación de un soluto en particular. ¿Sí? Por ejemplo, si el soluto es un ácido, ¿sí? No sé, voy a pensar en el ácido clorhídrico. ¿Sí? El ácido clorhídrico en agua líquida. ¿Sí? Entonces va a estar disociado. Va a estar disociado como iones. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es su factor de Van Hoff? El factor de Van Hoff es el número de especies disociadas en agua. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el factor de Van Hoff? Cada molécula de ácido clorhídrico tengo disociado un mol de hidrógeno y un mol de cloruro. Es decir, que su factor de Van Hoff es 2. ¿Sí? Pensemos, ya pensamos en un ácido, pensemos en una base. No sé, por ejemplo, hidróxido de calcio. ¿Sí? Por ejemplo, sólido, lo disuelvo en agua. Obviamente tienen que ser electrolitos fuertes para que estén totalmente solubles en agua. Entonces aquí va a tener calcio más 2 hidroxilos. Y el factor de Van Hoff va a ser, aquí tengo un catión y aquí tengo 2 aniones, es decir, 3 especies disociadas en agua. ¿Sí? Tienen que saber bien la disociación de los componentes para saber cuál es el factor de Van Hoff. Piensen en una sal. No sé, por ejemplo, sulfato férrico. Que es soluble en agua. Y entonces lo voy a disociar en agua. Voy a tener 2 iones férrico más 3 aniones sulfatos. Factor de Van Hoff, 2 más 3, 5, porque tengo 2 cationes y tengo 3 aniones, de tal manera que tengo 5 entidades disociadas en agua, ¿cierto? Y el factor de Van Hoff va a ser 5. Por cada mol de sulfato férrico que disuelva en agua, voy a tener 5 entidades disociadas en agua. Y ese significa el factor de Van Hoff, que va acompañado aquí al aumento o a la disminución en el punto de ebullición o en la disminución en el punto de congelación. ¿Sí? Eso significa el factor de Van Hoff. Miremos, pero aquí ya no me alcanza, pero miremos que todo soluto orgánico, por ejemplo, pongamos acá ácidos, ya vimos ácidos, bases, sales. También podemos tener, por ejemplo, solutos orgánicos. Generalmente los solutos orgánicos tienen un factor de Van Hoff de 1. Piensen en la glucosa. Ustedes saben que la glucosa es soluble en agua, pero va a estar, ¿cierto? Aquí va a estar sólida, pero cuando se hidrata va a estar disociada en agua. Perdón, no disociada, soluble en agua. Disociada si formará iones, no. La glucosa no está disociada en agua, es soluble en agua. Entonces, ¿cuál es su factor de Van Hoff? 1. Que tengo una especie, ¿cierto? Solubilizada en agua. Ustedes dirán, ¿y por qué ocurre eso? Acuérdense de los puentes de hidrógeno, ¿sí?
Acuérdense en un momentico lo siguiente, de la estructura de la glucosa. A ver. ¿Ustedes se acuerdan un momentico del monosacárido glucosa? Más o menos tiene esta estructura, ¿sí? Grupos OH, hidroxilo, ese es el ciclo de la estructura de la glucosa en ciclo. Fíjense que tiene muchos grupos OH, ¿sí? Que son muy polares y que además pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, como tal, la glucosa está solubilizada en agua es porque forma puentes de hidrógeno con el agua, no porque se disocie como iones. Entonces, esa glucosa la va a hacer un poquito más bonita y quedó como fea, ¿sí o no? Relajo, pero voy a hacer lo siguiente, los grupos OH los voy a poner con azul. Esa es la estructura de la glucosa, ¿sí? Es un soluto orgánico. ¿Por qué es soluble en agua? Porque todos los grupos hidroxilo que tienen su estructura forman puentes de hidrógeno con el agua y ustedes saben que los puentes de hidrógeno son muy fuertes. De tal manera que hidrata la molécula, pero no quiere decir que ese soluto orgánico que es glucosa, o también pasa por ejemplo con la sacarosa o la fructosa, forma iones en agua. Sí se solubiliza, pero no forma iones en agua. Entonces su factor de Van Hoff no va a ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces, ojo cuando ustedes analicen solutos orgánicos. Tienen que tener bien en cuenta esto que aquí llame factor de Van Hoff. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver la otra propiedad coligativa. Y era la disminución en la presión de vapor. ¿Se acuerdan en el video pasado que habíamos dicho que la presión de vapor de la disolución era menor a la presión de vapor del disolvente puro? ¿Sí? ¿Y qué ecuación rige eso? Entonces yo voy a decir que la presión de vapor, ¿sí?, de una disolución va a ser igual a la fracción molar del disolvente por la presión pura del disolvente. ¿Sí? En realidad esta presión de vapor es la presión del disolvente puro. Entonces aquí nuevamente, ¿por qué la presión de vapor de la disolución es menor a la presión del disolvente puro? Porque la presión del disolvente puro la estoy multiplicando por la fracción molar del disolvente y una fracción molar siempre es menor a 1. Por tanto la presión de vapor, ¿cierto?, es menor la presión de vapor de la disolución, y eso la podemos ver porque aquí hay una disminución, ¿cierto? Aquí hay una disminución en la presión de vapor. Y si tenemos una mezcla binaria, ¿cierto?, donde la fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente es igual a 1, entonces yo también puedo dar esa ecuación en términos de la fracción molar del soluto, que es lo que se llama la ley de Raoult, ¿cierto? Esas son las mismas ecuaciones de Raoult. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta es la ecuación de Raoult. La ecuación de Raoult vista en disoluciones ideales. ¿Sí se fijan que es la misma ecuación? Y esa me describe inmediatamente la presión de vapor de una disolución siempre es menor a la presión de vapor de un disolvente puro. Para la disminución de la presión de vapor simplemente aplicamos la ley de Raoult.